Hola, soy Ricardo Rodrigo Alarcón Fuertes y en este proyecto voy a presentar lo correspondiente al proyecto 3 y 4 de la materia de teoría electromagnética. El objetivo de este proyecto es explicar los temas utilizados para comprender el funcionamiento de las antenas fabricadas para el proyecto 2 y proyecto 3, así como explicar el procedimiento que se siguió para hacerlos y probarlos. En este video se presentará a grandes rasgos los proyectos 2 y proyecto 3 realizados, así como los temas que nos fueron de utilidad para la comprensión de estos, tal como las ecuaciones de Maxwell, la ecuación de onda, la reflexión y refracción de ondas y los parámetros asociados a las antenas. Vamos a empezar explicando las ecuaciones de Maxwell correspondientes al tema 1 del plan de estudios de teoría electromagnética. Aquí tenemos la ley de Ampère-Maxwell en sus tres formas, diferencial, integral y fasorial. Físicamente, esta nos dice que si el campo eléctrico está cambiando con el tiempo o hay cargas moviéndose, es decir, una corriente eléctrica, se activa el campo magnético. Es lo que nos han enseñado coloquialmente como la ley de la mano derecha. En segundo lugar, tenemos la ley de Faraday-Lenz, igual en sus tres formas, y esta lo que nos dice es que si el campo magnético cambia con el tiempo, esto activa el campo eléctrico de manera específica. Si aumenta el campo magnético, el eléctrico se orienta en el sentido de las manecillas del reloj, y si disminuye, se orienta en el sentido contrario. En tercer lugar, tenemos la ecuación de Gauss para el campo eléctrico en sus tres formas, y esta describe cómo las cargas afectan al campo eléctrico. Si son positivas, son fuentes de campo eléctrico, es decir, los vectores de campo eléctrico van hacia afuera de la carga, y si son negativas, son sumideros de campo eléctrico, es decir, que los vectores se dirigen hacia la carga. Por último, tenemos la ecuación de Gauss para el campo magnético, que nos dice que lo anterior no aplica para el campo magnético, es decir, no hay fuentes ni sumideros de campo magnético, pues aunque los imanes pueden crear campos magnéticos, este siempre será cerrado sobre sí mismo e irá de norte a sur, es decir, las líneas de campo que salgan en el norte entrarán por el sur. Ahora hablaremos de la ecuación de onda correspondiente al tema 2 del plan de estudios. Esta ecuación se obtiene de la siguiente manera. Paso 1 se considera la ecuación de Maxwell en su forma diferencial para el vacío, es decir, la divergencia del campo eléctrico es igual a cero y en el rotacional del campo magnético ya no hay un término correspondiente a la corriente. Como paso 2 se aplica el rotacional a la ley de Faraday y a la ley de Ampère y se utilizan identidades vectoriales para llegar a esto. Como último paso, se sustituyen las ecuaciones de Maxwell del paso 1 en las identidades obtenidas en el paso 2 y se llega a la forma general de la ecuación de onda para el campo eléctrico y magnético. Además, aquí tenemos una solución particular de la onda plana, recordando que la onda plana es una idealización matemática en la que los frentes de onda son planos infinitos. Estas son útiles para simplificar cálculos en muchos problemas de física y comprender la manera aproximada en que se comportan otros tipos de onda. La ecuación de onda antes mencionada nos puede decir matemáticamente algunas de sus características de propagación. Dos de las más importantes son la reflexión y la refracción. La reflexión es el cambio de dirección de una onda cuando choca contra una superficie, mientras que la refracción es el cambio de dirección de una onda cuando pasa de un medio a otro con diferente densidad óptica. Las propiedades de los materiales pueden afectar bastante la propagación de ondas y por lo tanto su reflexión y refracción. Entre ellas están la permitividad, que mide la capacidad de un material para almacenar energía eléctrica en un campo eléctrico. Esto afecta a la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en su interior. La permeabilidad, que indica la capacidad de un material para magnetizarse en presencia de un campo magnético. Esta afecta la interacción de las ondas electromagnéticas con los materiales magnéticos. La conductividad, que mide la facilidad con la que los electrones pueden moverse a través de un material. Un material con alta conductividad atenúa rápidamente las ondas electromagnéticas debido a las pérdidas por calentamiento. Y por último, la impedancia, que es una medida de la oposición que un circuito o componente ofrece al flujo de una corriente alterna. De lo anterior se obtiene que los materiales conductores por dichas propiedades atenúan fuertemente las ondas electromagnéticas y por lo tanto las reflejan casi por completo, mientras que los dieléctricos al tener baja conductividad permiten casi libremente el paso de las ondas. Aquí se observan las simulaciones en CCT Studio para ambos tipos de materiales y cabe mencionar que también hay materiales ferromagnéticos y semiconductores, pero los que nos interesan para comprender el funcionamiento de las antenas hechas en los proyectos 2 y 3 son los primeros dos. Ahora veremos lo más significativo del tema 4 para los proyectos, que son algunos de los parámetros que obtuvimos de las antenas, como el SWR, que son las siglas en inglés de Voltage Standing Wave Radio, que en español se traduce como relación de onda estacionaria de voltaje. Ese parámetro es adimensional y es el principal que nos dice qué tan bueno es el rendimiento de nuestra antena, pues
se trata de qué tanta potencia llega a la onda y si hay reflexiones significativas. Es imposible que sea menor a uno, puesto que la fórmula es voltaje máximo entre voltaje mínimo, con ambos positivos, y debe ser cercano a uno para considerarse un buen rendimiento. Mayor a 2 se considera un rendimiento regular, y si sobrepasa los 3 es un rendimiento bastante malo. Otro parámetro importante es el coeficiente de reflexión, que es una medida que nos indica la proporción de una onda electromagnética que se refleja cuando incide sobre una discontinuidad en una línea de transmisión, como un cambio de impedancia. Un valor negativo grande en decibeles indica un bajo coeficiente de reflexión y una buena adaptación de impedancias, mientras que un valor negativo pequeño en decibeles indica un alto coeficiente de reflexión y una mala adaptación de impedancias. Por lo tanto, entre mayor sea el valor negativo en decibeles, este será mejor para la conducción de ondas electromagnéticas. Otro subtema importante del tema 4 es la carta de Smith, que es una herramienta gráfica especializada utilizada principalmente en ingeniería eléctrica y en telecomunicaciones para visualizar y analizar el comportamiento de las ondas electromagnéticas en líneas de transmisión. Estas cartas de Smith están formadas por impedancias complejas, pues cada punto de la carta es una impedancia compleja, por círculos de resistencia constante, arcos de reactancia constante y escalas de longitud de línea que permiten determinar la distancia a lo largo de una línea de transmisión para alcanzar una determinada impedancia. Por último, con respecto al tema 4, tenemos el acoplamiento con stubs, que es utilizar un tramo corto de línea de transmisión típicamente abierto o cortocircuitado en un extremo para modificar la impedancia de un punto específico en una línea de transmisión principal. Este pudo haberse utilizado en los proyectos para mejorar las impedancias obtenidas con la ayuda de la carta de Smith antes mencionada. Ahora hablaremos del proyecto 2, que consistió en crear una antena monopolo que funcionara a una frecuencia de 2.4 GHz. Para ello, primero se simuló utilizando el programa de CCT Studio. Para ello, lo primero que se hizo fue colocar los parámetros de diseño obtenidos utilizando unas fórmulas dadas por la profesora en la lista de parámetros de nuestro proyecto. Después, utilizando esta lista, se creó la capa de tierra y de material de cobre. Encima de esta se puso una capa de dieléctrico de material de FR4 Lossy. Encima del dieléctrico se puso un parche. En ese parche lo que se hizo fue un espacio vacío para colocar la línea de transmisión. Después se colocó la línea de transmisión y se unió al parche de tal forma que no se viera una línea entre ellos. Y por último, lo que se hizo fue colocar la fuente en el extremo inferior de la línea de transmisión para así poder simular adecuadamente el programa. Para crear la antena de manera física, los pasos a seguir fueron los siguientes. Para empezar, se marcó una PCB de doble capa con las medidas de la simulación y por lo tanto con las fórmulas dadas por la profesora. Después se cubrió la parte que queríamos mantener de cobre, con plumón permanente y con masking tape. Después se colocó la PCB en una solución de cloruro férrico para disolver el cobre. Se esperó aproximadamente 30 minutos y se retiró la PCB con mucho cuidado. Después se quitó el masking y el pulmón permanente con acetona. Y por último se le soldó un cable en la tierra y otro en la fuente para poder conectar un BNC caimán con el caimán negro yendo al cable que va a la capa de cobre, es decir, a la tierra, y el caimán rojo yendo a lo que sería la línea de transmisión y al parche. En esta diapositiva se muestran los resultados tanto simulados como experimentales y se observa que el BSWR es similar en ambos casos, pues de forma experimental se obtuvo de 1.51 y de forma simulada de 1.49. El coeficiente de reflexión, por otro lado, es menor a menos 15 decibeles en ambos casos, pero con una diferencia significativa. El patrón de radiación en forma simulada es el típico de una antena monopolo, pues al tener una capa de cobre debajo del dieléctrico que actúa como tierra, las ondas que van hacia abajo son en su mayoría reflejadas, como ya explicamos anteriormente. Por último, tenemos la impedancia, que es de 72.5 más J 3.17 ohms, que nos indica que hay margen de mejora en este aspecto, pero que tampoco está mal. De este proyecto lo que se puede confirmar es que con las medidas dadas y haciendo adecuadamente la antena, se puede hacer una antena monopolo que funcione a una frecuencia de 2.4 GHz sin ningún problema. Ahora veremos lo que se hizo para el proyecto 3, para el cual utilizamos un artículo proporcionado por la profesora y lo imitamos. En nuestro caso fue el artículo referente a la antena dipolo asimétrica para la televisión digital de 400 a 1000 MHz
Para la simulación y el armado se siguieron los mismos pasos que en el proyecto 2, solo que con las medidas proporcionadas en el artículo. La principal diferencia es que esta antena, al ser dipolo, no contaba con un plano de tierra y en su lugar contaba con dos parches de conductores encima de un dieléctrico. Aquí observamos los resultados simulados y experimentales obtenidos, los cuales, si bien indican un correcto funcionamiento, varían muchos unos de otros. Observamos que el BSWR tiene valores relativamente buenos, ya que son menores a 2 a las frecuencias esperadas, y el coeficiente de reflexión es menor a menos 15 decibel, que también es muy bueno. Pero nos dimos cuenta de que estos valores varían mucho dependiendo de la posición de la antena y de dónde exactamente colocábamos la fuente. Aquí se observa la carta de Smith que nos muestra que la impedancia es de 72.4 más J4 ohms, lo cual era muy cercano a los 75 ohms dados por el artículo. Además se muestra una tabla comparativa de los datos del artículo, los simulados y los prácticos, donde se ven resultados muy parecidos. Aunque hay que recordar que para los resultados prácticos hubo que encontrar el punto exacto donde colocar la fuente para que nos diera estos resultados. De este proyecto pudimos concluir que si bien se puede hacer una antena de parche dipolo asimétrica para TV digital, el rendimiento de esta puede verse fácilmente afectado por factores externos. Y esa es una de las razones por las que en su lugar tienden a usarse antenas monopolo o dipolo simétricas, pues además de que sus medidas son significativamente más difíciles de calcular, su rendimiento es muy variable para las antenas asimétricas. Como conclusión de este video, se observó cómo los proyectos 2 y 3 estuvieron completamente relacionados con todo el plan de estudios de la materia de teoría electromagnética, pues todo partió de las ecuaciones de Maxwell vistas en el tema 1, que nos dicen cómo se comportan los campos eléctricos y magnéticos. A partir de estas se obtuvo la ecuación de onda y una solución particular para la onda plana del tema 2. Esta ecuación nos permite conocer algunas características de propagación de la onda dependiendo de los materiales, como la reflexión y la refracción, que se viene en el tema 3 y que se pudieron observar claramente en las simulaciones del proyecto, pues las ondas son transmitidas dependiendo de dónde coloquemos parches conductores sobre dieléctricos en las antenas de parche. Por último, del tema 4 podemos observar que se trata de la parte de líneas de transmisión y parámetros asociados a la propagación de ondas como el PSWR, coeficiente de reflexión, la impedancia que se veía en la carta de Smith, todos estos los cuales nos fueron de utilidad para determinar qué tan bien o mal están funcionando nuestras antenas fabricadas. Por último, aquí les muestro la bibliografía consultada para la realización de este video y espero que les haya gustado. Muchas gracias.